Oremos. Padre amado, que su morada esté en los cielos. Bendito y alabado sea su nombre. Venga su reino y su voluntad sea hecha como en el cielo en la tierra. Nos arrodillamos ante ti, pidiéndote sabiduría, inteligencia, discernimiento espiritual y temor a ti. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Dame, Señor, las palabras para trazar tu palabra en el estudio. Y también que esta enseñanza no sea solo para mí, sino sea para todos aquellos que están oyéndola. Produce el fruto tan preciado que es dado únicamente por el Espíritu Santo. Ilumina nuestras vidas, ilumina nuestros corazones, dirígelos hacia la senda de la eternidad. Ayuda, Padre, también a cada alma, a cada ser humano que en este momento está padeciendo cualquier necesidad. Seas tú ayudándolo y que este tema pueda servirle también para su prosperidad espiritual y también su prosperidad vital de su vida física y en general. Todo esto lo pedimos por los méritos de Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Una iglesia generosa. Estudiaremos este tema basados en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, el capítulo 11, versículo 25. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 25, nos dice de la siguiente manera: el alma generosa será prosperada. El que saciare también será saciado. Hay una definición muy impresionante acerca de la generosidad, y es la inclinación del ánimo a anteponer el deseo a la utilidad y al interés por los demás. Y es por eso que traigo hoy este tema, una iglesia generosa. La generosidad es de origen divino. Nosotros podemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras, por medio de ellas y por medio de la experiencia personal, una generosidad divina. La generosidad divina se encuentra en varios aspectos de nuestra vida cotidiana, tanto en la vida del ser humano y en el mundo que Dios ha hecho. Por ejemplo, existe la generosidad de origen divino. Si nosotros nos vamos al Génesis, podemos entender que Dios ha creado para el hombre de manera generosa cosas hermosas. Por ejemplo, plantó un huerto, creó el hombre a su imagen, a su semejanza. Vemos también que Él hizo toda su obra perfecta y que esta obra es maravillosa. Podemos observar nosotros, a través de la generosidad divina, el don de la vida. Dios da al hombre hálito de vida cuando éste es creado. Vemos también en el alimento que a diario consumimos. Si yo pregunto en medio de una congregación a ustedes que nos ven, ¿cuántos de ustedes han padecido mucha hambre, que no han comido 2 días, 3 días y que dijeron, no tengo que comer? Hoy tenemos nosotros el privilegio de decir que nunca hemos sufrido por un alimento. Siempre hemos consumido alimento diario. Vemos también la generosidad divina. ¿Cómo podemos observarla? Por medio de la creación. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, hizo todo hermoso. Vemos también los árboles majestuosos, el cielo, los pájaros, los animales, todo lo que Dios ha creado y vemos a nuestro alrededor es de origen con generosidad divina. El trabajo diario, al darnos un hogar, al darnos una familia, al curar nuestras enfermedades, al consolarlos en el dolor, al dar su vida en favor de nosotros. Estas
son maravillosas muestras de que Dios es generoso con nosotros. Recordemos que la generosidad es el espíritu del cielo. La pluma inspirada dice de la siguiente manera: la generosidad es el espíritu del cielo. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 16, párrafo 2. Habla que este maravilloso espíritu del cielo es un espíritu lleno de generosidad, es un espíritu generoso. El abnegado amor de Cristo se reveló en la cruz. Él dio todo lo que poseía y se dio a sí mismo para que el hombre pudiese salvarse. La cruz de Cristo es un llamamiento a la generosidad, es un llamamiento a la generosidad de todo discípulo del Salvador. El principio que proclama este espíritu es dar siempre. Así está escrito. Ese es el espíritu. El principio que proclama es dar siempre. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a dar? Mucho, o poco, o nada. Cuando nosotros observamos este maravilloso espíritu, esta tendencia inmortal, esta tendencia divina, y procuramos imitar este modelo, encontramos en la Biblia muchos ejemplos y vemos también características de aquellos que son imitadores del cielo, que son generosos. Por ejemplo, Pablo escribía en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Luego él exhortaba, se fue a Corintios, los Corintios, primera de Corintios 11:1. Él les decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Luego fue a los Filipenses: hermanos, les decía él, sed imitadores de mí y mirad a los que viven según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fue a predicar a los tesalonicenses y él les decía: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y recibisteis la palabra a pesar de la mucha tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Y luego en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 20, 35. En todo, decía, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cristo es nuestro modelo. Hoy de los testimonios habla de que Él es a quien debemos imitar. Y decía: asentad vuestros pies en sus pisadas. Tomad a Jesús como vuestra norma, imitad su vida. Enamoraos de su carácter. Andad como Cristo anduvo. Vuestras facultades recibirán un refuerzo. Vuestras facultades físicas e intelectuales. Vuestros pensamientos se ampliarán cuando pongáis todas vuestras facultades en vigoroso contacto con las cosas eternas que son intrínsecamente grandiosas. Cristo es nuestro modelo y los que sigan a Cristo no andarán en tinieblas, pues no van a procurar su propio placer, sino que van a glorificar a Dios y será el continuo propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo en el estudio de esta palabra? ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué desea el Salvador? Y es que nosotros atraigamos prosperidad. No vengo a hablarles de la prosperidad que del mundo, sino una prosperidad divina. Dios le ha dado a usted el cielo, le ha dado el aire que respira, le ha dado un techo que comer, una familia, todo lo que usted posee. Pero
hay algo muy impresionante, y esto lo escribía el proverbista. En el capítulo 11, versículo 24, encontramos que la generosidad atrae prosperidad. En varios versículos se encuentra esto. Por ejemplo, Proverbios 11:24 dice así, que hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo y ellos vienen a pobreza. Es terrible la condición de aquel que es egoísta, que no da a Dios. No solamente en ser generoso, sino también con los diezmos, aquellos que retienen, aquellos que roban. Todos nosotros tenemos un grado de generosidad, pero muchos son generosos, pero no generosos como lo deberían de ser. Retienen más de lo justo y por eso vienen a pobreza. El capítulo 10, versículo 22 de Proverbios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El trabajo desinteresado, servicio cristiano, el trabajo desinteresado por otros da el carácter, la profundidad. Cuando nosotros somos cristianos desinteresados, cristianos que trabajan desinteresadamente, no esperando que voy a recibir o que voy a recibir esto o lo otro, lo damos, si lo damos con un carácter de profundidad, de firmeza, de amabilidad, parecidas a la de Cristo, esto traerá a nosotros paz y felicidad al todo aquel que realiza esto. Cuando el cristiano trabaja desinteresadamente, con un carácter profundo, con una firmeza y un ser muy amable, es un cristiano que recibe paz y felicidad. Las aspiraciones de esa persona se elevan. No hay lugar para la pereza, no hay lugar para el egoísmo. Si su iglesia quiere tener éxito, tiene que empezar a seguir estos pasos. Cada discípulo de Cristo tiene que empezar a seguir este ejemplo. Existen muchas iglesias, aún a nivel de Unión Hondureña, que están en este momento en una situación terrible, una situación que hay mucho egoísmo, hay mucha pereza, no se trabaja. Son iglesias egoístas, son iglesias que retienen mucho, no se les ve frutos. ¿Por qué? Porque les falta este principio activo, les hace falta este espíritu, que es el espíritu del Salvador, espíritu de la generosidad. Los que de esta manera ejerzan las gracias cristianas, dice la pluma inspirada, que van a crecer y serán fuertes. ¿Para qué? Para trabajar para Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme, una fe que crezca, una fe que tiene poder a través de la oración también. El Espíritu de Dios que mueve su espíritu, pone en juego las sagradas armonías del alma en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de otros, están obrando ciertamente su propia salvación. La vitalidad en la iglesia está cuando es una iglesia generosa. Cuando hay una vida en una iglesia, esta se manifiesta en aumento. Esta se manifiesta en crecimiento. Hay un intercambio constante, tomando y dando, devolviendo al Señor lo que es suyo. La vida y el crecimiento de la iglesia depende de dar y de recibir. El que recibe pero que nunca da, pronto deja de recibir. El Señor no se propone venir a este mundo para poner oro y plata a disposición del adelantamiento de su obra. Él proporciona recursos a los hombres para que éstos, mediante sus donativos y ofrendas, mantengan su obra en progreso. Entonces los hombres que no se empobrecen al devolver a Dios lo que es suyo. La pobreza sobreviene cuando se retienen estos recursos. Hermanos, el ejemplo de la viuda. Marcos capítulo 12 da ese gran ejemplo de esta mujer que dio lo poco que tenía y fue bendecida.
Cuando Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda, miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban grandes cantidades, grandes sumas de dinero, grandes sumas de este recurso. Pero vino aquella mujer viuda pobre. Esa mujer está representada por un grupo selecto de personas. Y ese grupo podríamos ser usted y ser yo, a los cuales Cristo mira y observando a aquella humilde mujer dando todo lo que tenía, unas pocas monedas, Él observa y ve a sus discípulos y ellos analizan también la situación y ellos se quedan sorprendidos al ver a aquellos hombres dándose aquellas grandes cantidades de dinero. Pero el Salvador no estaba concentrado en eso. El Salvador estaba concentrado en aquella mujer que daba lo poco que tenía, que para él era mucho, y lo daba de todo corazón. Y Jesucristo rompió el silencio y le dijo, observad, aseguro que esa viuda pobre echó más que todos aquellos en el arca, porque todos dieron de sus obras, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. ¿Qué impulsó a la viuda a hacer este acto de generosidad? Es lo que puede impulsar a nuestras vidas también. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios. Ella anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo todo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos. Ese que es el gozo de la eternidad, en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el desinterés en su obra que había impulsado la acción. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene por más precioso. Hermanos, ¿qué quiere decir la pluma inspirada con esto? Les habla a toda la gente, amplía la historia de la viuda. Habla acerca de los pequeños deberes que se cumplen alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación. Existen muchos casos de hermanos que, por ejemplo, vienen ellos y en esta condición dicen así, hermanos, hay que aceptar a este hermano como miembro que no está bien convertido solo porque diezma y da grandes cantidades de dinero. ¿Creen ustedes que eso agrada al Señor? No, no solo porque usted dé grandes donativos, no solo porque en la iglesia usted dé grandes generosidades, para Dios es como que usted dé las obras. Dios no necesita limosnas, Dios necesita que usted entregue todo lo que tiene. Esta viuda entregó lo poco que tenía, pero lo entregó de todo corazón. ¿Qué significa esto? Que Dios acepta que usted sea fiel en lo poco para luego ser fiel en lo mucho. Cristo desea no que entreguemos grandes cantidades, sino que seamos fieles en lo poco. Porque muchas veces existe el problema en nuestras iglesias y aún en el mundo exterior que se retienen estos recursos. Y las personas empiezan a hacerse pobres porque están deteniendo sus bendiciones. Muchas veces, por ejemplo, no utilizamos de la manera adecuada nosotros la bendición de Dios. Por ejemplo, cuando vamos hacia la casa de alguien que posee grandes riquezas, recibimos con gusto lo que nos da y venga, gracias. Pero cuando vamos a la casa de alguien pobre, muchas veces cometemos el error de que aquella persona nos quiere dar lo poquito que tiene y le decimos, no, 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 quédeselo, quédeselo. Cuando nosotros hacemos eso, retenemos la bendición de Dios hacia esa persona, porque esa persona le está dando a usted lo poquito que tiene. Por eso nunca debemos rechazar nosotros las ayudas de aquellos también que son necesitados, porque viene hacia ellos bendición también. Y nosotros, de lo que tenemos, hemos de darlo de corazón, no porque nos sobre, sino porque es lo que Dios desea para eliminar el egoísmo en nuestras vidas. Por esta razón, la pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir
al dar lo poco que dio. Se privó ella de alimento para entregar esas dos blancas a la causa que amaba. Asimismo nosotros, por medio de la fe, creyendo en Dios, en nuestro Padre Celestial, podríamos entregar, aún pasando gran necesidades, lo poco que tenemos. Ese espíritu abnegado, hermanos, ese espíritu, esa fe infantil, es lo que mereció el elogio de Cristo. Y así es como Cristo va a elogiar a las iglesias. Entonces, ¿no parece extraño? ¿No les parece extraño esto a ustedes? El amargo yugo del egoísmo. En definición, el egoísmo es el error excesivo a sí mismo. Y esto es algo muy serio. El egoísmo es un amor excesivo. Se ha comprobado que una persona egoísta tiene un amor tan personal que se vuelve narcisista. Es una persona que piensa en mí y en mí. Es una persona que prefiere libertarse de cualquier cosa de ella antes que cualquier otro. Piensa primero en ella en todo. Entonces, ¿quién estimula el egoísmo? En las Sagradas Escrituras encontramos nosotros una, una respuesta. Vemos nosotros en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, que nos dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, caen en lazo y en muchas codicias y necias y que son dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y también los hunden en perdición. El espíritu de egoísmo es un espíritu satánico, es algo que posee al ser humano y lo hace un miserable. La sierva del Señor escribió primeros escritos, uno de los hechos que la dejó muy sorprendida, donde miraba a Satanás acechando especialmente a aquellos que esperaban la segunda venida de Cristo. Ella veía que muchos que estaban aguardando sus mandamientos tenían egoísmo en su corazón. Y también vio cómo el enemigo trabajaba incesantemente, buscando emborrachar a los cristianos para que se hicieran egoístas, aquellos que profesaban querer a Dios. Él iba y le mostraba los intereses mayores de este mundo acerca del dinero y el éxito en el reino de este mundo. Y hacía que la obra del Señor y la obra del reino de Cristo y la difusión de las verdades fueran aborrecidas. Y ella le fue presentado que Satanás hacía que aquellos hombres vieran el mundo de la manera más atrayente y que lo amasen y que llegase a ser idolatrado. Que se destruyera el amor de los miembros que se tenían cada uno hacia cada otro. Que se presentara toda excusa a todos aquellos que tienen recursos y que no los entregaran, que ejercieran sobre sí el poder del control de los asuntos monetarios y principalmente de sus ministros, que fueran angustiados con gran escasez. Hermanos, en medio de esta visión ella observó lo que Satanás hacía y él les decía a sus ángeles que la codicia y el amor a los tesoros terrenales debían ser sobresalientes en el carácter de las personas. Hoy vemos ese tipo de clases, ese tipo de personas, muchas clases, pero con un mismo objetivo: el egoísmo. ¿Habrá en nuestra iglesia ese egoísmo? ¿Existirá todavía este mal? La respuesta es sí, existe egoísmo en nuestras iglesias. Pero ¿cómo lo podemos vencer? Por medio de Cristo. El tiempo de Satanás es corto. Él está induciendo a muchos, a hombres, a mujeres, a ser cada vez más egoístas y codiciosos. Créanme, es terrible la situación. Y luego viene él, se ríe, y se regocija cuando ve a aquellos hombres dedicados a sí mismos como egoístas, como mezquinos para la propia obra de Dios. No solamente en los recursos, sino también en el tiempo que le dan a Dios. Muchas veces los cristianos actuamos egoístamente con el tiempo.
no le damos a Dios lo que debería hacer. Muchas veces no tenemos nosotros la necesidad ni el tiempo de ir a predicar, porque pasamos absortos en nuestros trabajos. Nuestras vidas están absortas en los quehaceres del mundo y poco interés en las cosas espirituales. Entonces, si los ojos de los hombres se pudieran abrir, ellos verían a Satanás en un triunfo infernal, viéndolo regocijarse acerca de ellos, riéndose de la locura de aquellos que aceptan sus sugerencias y que caen en los lazos. Los frutos del egoísmo no traen nada bueno. El egoísmo trae malos frutos amargos. ¿Por qué? En primer lugar, destruye la semejanza con Cristo y llena al hombre de amor propio. Y esto conduce a un alejamiento continuo de la justicia de Cristo. El hombre que por amor a la complacencia egoísta ignora las necesidades de los demás, el avaro que amontona sus tesoros, este está privándose de la bendición más rica que Dios puede proporcionarle a él. Entonces, las consecuencias del egoísmo en la iglesia y en la obra en general, hermanos, son consecuencias terribles. Este creciente apego a la obtención de dinero, el egoísmo engendrado por el deseo de ganancias, es lo que amortece la espiritualidad de la iglesia y aleja de ella el favor de Dios. La mayoría de iglesias hoy en día está siendo alejada por este mal espíritu. Me sorprende un hecho que sucedió hace varios días. Un pastor en Estados Unidos, pastor evangélico, plena reunión, estaba predicando. El Señor nos dará prosperidad. Pero es un pastor muy conocido porque él presume joyas. Un hombre que presume joyas de oro junto a su esposa. Posee los mejores trajes. Posee trajes y él dice que eso es bendiciones de Dios. Y resulta que este pastor estaba predicando a aquella gran congregación. Y en medio de la congregación entraron varios hombres encapuchados. Y en medio de la congregación lo asaltaron. Le robaron todas sus posesiones. Dice que bolseaban sus pantalones y le llevaron todo lo que poseía. Querida juventud, adultez, vejez, nuestra mayor posesión no es tanto lo que poseemos en este mundo, sino en lo que estamos invirtiendo, en nuestro futuro, en el cielo. ¿Qué piensa Dios sobre el egoísmo? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Si todos pudiéramos ver cómo considera Dios esta disposición egoísta y mezquina, se despreciarían a sí mismos, harían esfuerzos decididos para apartarse de todo acto desagradable. La idea de que los hombres pueden unirse con la familia de Dios sin modificar en esta vida todos esos desagradables rasgos de carácter es el mayor de los engaños. Si nosotros pensamos que amando al mundo y los placeres y las riquezas de este mundo vamos a obtener el cielo, estamos engañándonos. ¿Qué cosa debemos recordar nosotros siempre? Que en el universo hay tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros. En la tesorería de Dios, en la tesorería de Satanás. Y todo lo que se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. Para concluir, la obra de Dios es una obra que debe ser sustentada mediante diezmos, donaciones, ofrendas. El Señor pide ahora los medios que ha confiado a todos aquellos mayordomos y debería fluir una corriente constante a la tesorería a fin de que la obra no sea obstaculizada. Tarde o temprano, nosotros llegaremos a la condición en el mundo que ni siquiera esto vamos a poder hacer en medio de persecuciones, de recesiones. Pero solo aquellos que se mantengan fieles, aún en lo poco que reciban, Dios atraerá sobre ellos gran bendición. Y aunque parezca que la pobreza atraiga a estas personas que se vean en sufrimiento, ellas sabrán que el gozo no es inmediato,
el gozo está por venir y la gloria será recibida. Cada persona está dispuesta. El propósito de Dios para nosotros es que nuestras iglesias sean generosas. ¿Por qué? Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Trabajemos por Cristo. De lo poco que recibamos, demos. No retengamos, por muy poco que sea. Muchos cometemos el error de que como es poco, ¿cómo lo voy a llevar? Voy a esperar que haya más. No, si usted tiene lo poco en el momento, délo en el momento, porque el Señor atrae las bendiciones sobre sí. No retengamos lo que es de Dios, demos al Señor lo que es de Dios. Todos nosotros estamos llamados y vamos a ser pesados en la balanza, y muchos seremos hallados faltos por esta situación del egoísmo en nuestras iglesias. Por esta razón es que solo las iglesias generosas, estas van a salir adelante en la obra del Señor y son las que van a traer las bendiciones sobre la obra del Señor. Que seamos parte de ellas, que el Señor nos ayude, que Él nos fortalezca, que nos bendiga nuestros trabajos, que aquellos que no tienen trabajo, los jóvenes que están en sus universidades esperando buscar un trabajo, que empiecen a practicar este valor fundamental de los diezmos, las primicias del segundo diezmo, y verán que el Señor les proveerá su trabajo, su bendición de una cualquier otra manera, o una idea brillante para que puedan ser prosperados. Si ustedes, jóvenes, adultos, desean dedicar su vida al Señor, si ustedes desean ser prosperados en el Señor, sean fieles en lo poco. No se necesita de grandes riquezas. No esperen ir hacia el norte a trabajar y esperarse ricos para dar a Dios algo. Den de lo que tienen. Muchos cometen el error y dicen, cuando sea, ese cuando sea nunca va a pasar, porque Satanás lo mantendrá esclavo en esa posición. Dé ahora de lo poco que tiene y progresivamente el Señor irá confiándole recursos en su vida, porque la vida de aquel que es exitoso es un exitoso porque ha empezado desde cosas pequeñas. Esa es la gran diferencia entre el hombre exitoso y el hombre fracasado. ¿Cuál de estos dos desea ser usted? ¿El exitoso o el fracasado? El Señor nos ayude y el Señor nos dé fortaleza y nos dé las capacidades y también todo para ser generosos. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Amado Señor, tu nombre sea honrado y glorificado. Ante ti de rodillas venimos pidiendo que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. En esta ocasión agradecemos por todas sus bondades y misericordia. Especialmente, Señor, agradezco porque me has permitido presentar estos temas. También porque esta enseñanza es indispensable para nuestras vidas, tanto en mi vida personal como en la de aquellos que nos observan y escuchan. Danos, Señor, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento espiritual, un temor a ti. Capacítanos para que nuestras iglesias sean iglesias llenas de bendiciones, tanto en su crecimiento como en su vida espiritual, que sean iglesias espirituales, pero también que sean iglesias que se despojen de sí mismas y que empiecen a depender de ti. Padre, haz que tu obra crezca en el mundo entero, Señor. Somos apenas un número pequeño, Padre, pero tu objetivo, Señor, es salvar a todo el universo. Haznos capaces, Padre. Ayúdanos. Danos todo lo necesario para que podamos llevar el Evangelio. Pero sobre todo esto, Padre, danos el poder de tu Espíritu Santo para que nuestras palabras sean dirigidas por Él y obren en aquellos el fruto y el cambio del corazón. Todo esto lo agradecemos no por mérito nuestro, sino por los méritos de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y por la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén.